Ahora es el turno del Estado de cuestionar al adolescente que se cree es el líder del grupo que cometió los asesinatos rituales. Quieren saber cuánto sabe sobre ocultismo. ¿Estás familiarizado con un tipo llamado Aleister Crowley? Sí, sé quién es. ¿Sabes quién es? ¿Lo conoces? Es quien cometió el peor crimen satánico. Aleister Crowley fue líder de un culto en Inglaterra a principios del siglo XX. Era bisexual, le gustaban las drogas experimentales y todo tipo de estilo de vida no convencional. Finalmente fue considerado un tipo malvado. Aleister Crowley era un tipo que, basado en sus escritos, creía en el sacrificio humano, ¿no es así? También tenía escritos que indicaban que los niños eran el mejor tipo de sacrificio humano, ¿correcto? Sé quién es, pero nunca he leído ninguno de sus libros. Pero la fiscalía cree que Damien no está diciendo la verdad. Déjame mostrarte copias de algunos documentos. ¿Los reconoces? Sí. Bien, ¿de qué son? Los fiscales tenían unos documentos de Damien Eccles, y en uno de ellos estaban los códigos que él escribía. Son códigos en diferentes alfabetos, como traducciones para escribir cosas que nadie puede leer. Esta es una de las formas. Entiendo. Hay nombres de personas en la lista. Está tu nombre también, ¿verdad? Ujú. Está Jason Baldwin, que es tu mejor amigo, ¿verdad? Sí, señor. Bien. El otro nombre en este documento, además del tuyo y el de tu mejor amigo, es Aleister Crowley, ¿correcto? Sí, señor. ¿Es solo una coincidencia que esté su nombre ahí? Sí, señor. De acuerdo. No hay ninguna razón por la que escribiste su nombre. No sé quién es. He leído un poco sobre él, pero nunca nada que él haya escrito. Damien dijo que había oído hablar de Aleister Crowley, pero que no sabía mucho de él. Sin embargo, había escrito su nombre en clave. Querían atraparlo con una mentira porque parecía que no era sincero. Al día siguiente, Damien regresa al estrado de los testigos. Los fiscales se centran en las cosas aparentemente extrañas que dijo cuando fue interrogado por la policía. Una de las cosas que los fiscales querían demostrar sobre Damien era que, según ellos, sabía más de lo que debía durante el interrogatorio, debido a que dijo cosas muy perturbadoras. Nos remitiremos a la declaración que le diste al oficial Rich. Pregunta número 11. Él te preguntó, ¿cómo crees que murieron? Respondiste que fueron mutilados, cortados, que estaban sumergidos en el agua y que había uno más herido que el resto. Sí. Según Damien, hay una explicación simple para sus respuestas aparentemente incriminatorias. Damien declaró que todo lo que había dicho a la policía durante el primer interrogatorio o era de conocimiento público o los investigadores lo estaban engañando porque le habían dado información que él simplemente repitió. ¿Sabías que había un niño más herido? Si no respondía lo que quería, volví a preguntar para que dijera algo más. Entonces, según tu testimonio, tú no fuiste quien dijo que uno de los niños estaba más herido. No, no fui yo. ¿Fue el oficial Rich que lo dijo? Solo estuve de acuerdo con lo que dijo. Bien. Si dijera algo diferente, sería una mentira, ¿verdad? Tú dices la verdad. Así es, señor. También afirma que dijiste que cuando más joven fuera la víctima, más poder le daría a la persona que cometiera el asesinato. Sí. ¿Dijiste eso? Sí. Esas son tus palabras. Ujú. ¿Pero lo aprendiste cuando estudiabas la religión católica? No. Lo vi en varias películas y libros. El jurado debió pensar, vaya, este chico está diciendo cosas horribles, detalles terribles sobre lo que le hicieron a estos chicos. Y lo está diciendo de una manera plana y sin emociones. ¿Qué está pasando? Damien no hizo nada para ayudar en su propio caso. Mostró su verdadera personalidad, arrogante. Pareció no darse cuenta de lo crítico que era esto para su vida. Después de 2 días de interrogatorio, Damien se baja del estrado. Realmente no sabría decir lo que el jurado pensaba. No podía verlos. Lo único que podía hacer era escuchar a Damien y escuchar la verdad, porque esa era la verdad.
Cuando Damien terminó su testimonio, era el turno de Jason. Pensaba en dar mi testimonio y mostrar a los jurados quién era como persona para desmentir la idea aterradora y oscura que tenían sobre mí. Los fiscales hicieron un gran trabajo con Damien. ¿Harían lo mismo con Jason? Damien Echols, de 19 años, dice que es inocente y que fue acusado falsamente por la policía de West Memphis. Después de declarar 2 días en el estrado, Damien Echols y sus abogados han terminado. Ahora es el turno del abogado de Jason Baldwin, Paul Ford, preparar su defensa. Una vez que Damien terminó su testimonio, Jason debía subir al estrado para contar al jurado su historia, de lo que realmente hizo esa noche, que no fue matar a esos 3 niños. Pero su abogado, Paul Ford, pensó que dejaría a un chico de 16 años solo contra 2 fiscales con experiencia. Las posibilidades de que le fuera bien no eran tan buenas. El abogado de Jason decidió que Damien se llevaría toda la carga. Él era el cabecilla, así que la atención debía estar en él. Él y Jason quedarían en segundo plano sin llamar la atención. Así que al final, Jason no testificó. Nunca hablamos de eso. No me dijo que no testificaría y que me sentaría sin hablar hasta que el juicio terminara. Si hubiéramos hablado de eso, le habría dicho que no. Ford intenta desacreditar la evidencia física, pero el Estado necesita conectar a Jason Baldwin con la escena del crimen. En la escena del crimen se encontró una fibra microscópica de rayón rojo. Los fiscales dijeron que coincidía con una bata roja encontrada en la casa de Jason Baldwin. Los abogados defensores de Jason llamaron a Charles Lynch al estrado. Él es un experto en cabellos y fibras. Lynch examinó la bata y la fibra que se encontró en la escena del crimen y llegó a su propia conclusión. En su opinión, señor Lynch, ¿la fibra proviene de la bata de baño roja de mujer? Encontré suficientes diferencias microscópicas entre la fibra que se encontró en la camisa blanca con negro y la bata roja que se consideraba posible fuente de la fibra. Y dijo que no eran similares en absoluto. Al contrario, eran completamente diferentes en forma y tamaño. Recordemos el cuchillo dentado que se mencionó antes. Lo encontraron detrás de la casa de Jason Baldwin, pero no en la escena del crimen. Así que si sacaban esa fibra del caso, no había evidencia física que conectara a Jason con la escena. Básicamente era una batalla entre los expertos. De la fiscalía se decía que eran microscópicamente similares. Sin embargo, la defensa decía que no coincidían. El jurado debía decidir a quién creerle. Después de que Lynch deja el estrado, el abogado de Jason planea su próximo movimiento. Debido a que Damien era considerado el cabecilla de este ritual satánico y la mayoría de las pruebas circunstanciales lo incriminaban, el abogado defensor de Jason hizo algo muy audaz. Termina su defensa luego de llamar a un solo testigo. Años después supe que su estrategia, desde el principio, era no tener defensa. Solo era pasar desapercibido y que la defensa de Damien Echols hiciera todo. ¿Por qué no me lo dijo en el juicio? ¿Por qué? El 17 de marzo de 1994 comienzan los alegatos finales. El fiscal John Fogelman expone al jurado lo que él considera como la verdadera naturaleza de Damien Echols. ¿Hay algo malo con vestirse de negro? No. ¿Hay algo de malo con escuchar heavy metal? No. ¿El libro que tenía tiene algo de malo? No. Pero cuando juntas todo y entras profundamente en el mundo de Damien Echols, cuando intentas mirarlo y lo ves de cerca, te das cuenta de que no tiene alma. Dijo que no tenía alma. Eso fue muy duro. John Fogelman estaba jugando con las emociones porque el jurado era cristiano y se iba a ofender demasiado con estas declaraciones de que no tenía alma y que mató a 3 niños de 8 años en un asesinato ritual satánico.
Ha habido cientos de personas asesinadas en nombre de la religión. Porque es como una fuerza motivadora. Les da a las personas que quieren hacer el mal o cometer asesinatos una razón para hacer lo que están haciendo. Ahora, Val Price se levanta para hablar por Damien e insta al jurado a centrarse en los hechos del caso. Mi cliente es adolescente y eso ustedes lo saben bien. El hecho de que tenga estos escritos que ustedes pueden volver a revisar las veces que quieran, pero esto no constituye una prueba de asesinato, incluso si juntamos todo lo que se ha dicho, incluidos los preparativos de un culto según el Dr. Griffiths. Eso no tiene nada que ver con este caso en absoluto. Ustedes quieren condenar a Damien Echols solo porque él es un adolescente poco común, pero no hay suficientes pruebas. Entonces, el abogado de Jason, Paul Ford, se concentra en que el Estado no tiene suficientes pruebas. Pánico satánico. Sí, eso da miedo. Pero es más aterrador condenar a alguien sin pruebas. Si no pueden acusarlo justamente, lo que no tiene sentido, pueden culpar a cualquier persona que parezca rara. Acusemos a alguien que vista de negro. Le dijo al jurado que tenían que resolver este crimen rápido y que por eso incriminaron a su cliente. Dijo que no encontrarían una sola prueba que acreditara su culpabilidad, ni siquiera una gota de sangre. No hay nada que vincule a Jason con estas actividades. Ningún testigo dice que eso es lo que hace o que son sus creencias. No tenemos un escrito, ni un dibujo, ni una imagen, ni una persona, nada que lo relacione a eso. Nada en absoluto. Pero eso ya no importa, porque está sentado junto a Damien. Quieren que lo condenen. Pero la culpa por asociación es algo muy horrible. Los alegatos finales concluyen y el jurado se retira a deliberar. Durante la deliberación del jurado, Damien y yo estuvimos en un cuarto al lado de la sala del tribunal. Y nos gustó porque nos sentimos cerca por primera vez en mucho tiempo. En el juicio estuvimos en la misma mesa, pero durante ese proceso no teníamos permitido hablar entre nosotros. Estuvimos en esa sala sin saber qué pasaría. Pero ni siquiera hablamos del caso ni del juicio, solo comimos y jugamos. Toda la familia sabía que Damien volvería a casa, porque no podían condenarlo por algo que no hizo. El 18 de marzo de 1994, después de un día de deliberaciones, el jurado anuncia su veredicto. La sala estaba llena y los acusados esperaban ansiosamente en la mesa a que el jurado diera su veredicto. Estaba nervioso. No sabía qué esperar. Pensaba en el futuro que deseaba, imaginaba el futuro que quería. Pensaba en que el veredicto sería que no era culpable. Eso deseaba porque era el único veredicto justo. El primer veredicto dice: nosotros, el jurado, encontramos a Damien Echols culpable del asesinato de Stevie Branch. Nosotros, el jurado, encontramos a Damien Echols culpable del asesinato de Chris Byers. Nosotros, el jurado, encontramos a Damien Echols culpable del asesinato de Michael Moore. Eran culpables de todos los cargos, Jason Baldwin y Damien Echols. Todos los veredictos están firmados por el presidente del jurado. En ese momento el juicio había terminado para mí y solo traté de decirle a mi madre que todo estaría bien. Pero fue una situación muy difícil. Me sentía enojada y devastada. En ese momento pude sentir cómo me destrozaba en el corazón. Para la familia del acusado, la reacción obviamente era de completa desesperación. Pero para las familias de las víctimas era justicia. Ganamos. Lo sé. No matarán a más bebés. Sí, lo sé. No matarán a más niños. Lo bueno es que ganamos.
y que ahora me espere donde esté, porque sé que algún día estaremos juntos. Al día siguiente, Damien y Jason regresan a la corte para la sentencia. No sabía qué pensar. Habían 2 veredictos: cadena perpetua sin libertad condicional y pena de muerte. Pero para mí era lo mismo. Estaría toda mi vida preso. Iba a morir ahí. Jason Baldwin, nosotros el jurado, tras una cuidadosa deliberación, hemos determinado que Jason Baldwin será sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Estaba sorprendido porque era inocente. Dije dónde estuve ese día y lo que estuve haciendo. Pero en ese momento Paul dijo que ganaríamos en la apelación y que conseguiríamos que los testigos declararan. Muy bien, señor Eccles. El jurado que lo ha encontrado culpable de asesinato capital, el director del Departamento Correccional de Arkansas, dirigirá el proceso en el que se le administrará una inyección intravenosa con una cantidad letal de un barbitúrico de acción ultracorta, en combinación con un agente químico paralizante, hasta que muera. En otro juicio, Jesse Misskelley también es condenado por 3 cargos de asesinato y es sentenciado a cadena perpetua. Jesse, Damien y Jason fueron condenados. Parecía que este caso había terminado. Los libros estaban cerrados. Pero entonces, de la nada, pasó algo que nadie esperaba. Inmediatamente después de ser condenados por asesinato, Damien Eccles, Jason Baldwin y Jesse Misskelley apelan. Fueron a los tribunales superiores del estado de Arkansas. Dijeron que ellos necesitaban un nuevo juicio porque eran inocentes, que lo habían dicho todo el tiempo y merecían tener una audiencia y juicio nuevos. Pero todos estos procesos tardan mucho tiempo, tal vez una década o más. A medida que las apelaciones avanzan, Damien, Jesse y Jason se acostumbran a sus nuevas vidas. Cuando llegué a la cárcel, todos pensaban que era un asesino de niños y un satánico. Todos trataban de hacerme daño y de distintas maneras. Me rompían la nariz, me sacaban los dientes. Perdí la cuenta de las veces que me golpearon. Para la madre de Damien, la brutal sentencia se haría realidad. Ni siquiera puedo explicar la manera en que me sentí en ese momento. Era mi hijo a quien ejecutarían. Y él era solo un muchacho. No podía hacer nada para mantener a mi familia unida. Durante el proceso de apelación se pierde toda la esperanza porque los meses se convierten en años y las personas siguen viviendo una pesadilla. Al final, solo queda esperar y rezar para que un día alguien escuche. Luego, en el año 1996, 2 años después de las condenas, la Corte Suprema de Arkansas toma una decisión. Pensábamos que los tribunales podían revertir la situación, pero la Corte Suprema de Arkansas, en una decisión unánime, apeló a las condenas del señor Misskelley y poco después hizo lo mismo con Eccles y Baldwin. Estaba sorprendido. Le prometí a Jesse que nunca lo dejaría. No me gusta la injusticia y no podía dejar de pensar en mi cliente y los otros 2 acusados cumpliendo condena y pudriéndose en prisión por algo que no hicieron. Pero mientras sus apelaciones son negadas, los veredictos de culpabilidad se someten a un nuevo escrutinio, esta vez en el Tribunal de la Opinión Pública. En 1996, HBO lanzó un documental llamado Paradise Lost sobre estos 3 jóvenes, sus juicios y los asesinatos de los 3 niños, que provocó un gran revuelo. Era bastante nuevo tener cámaras en la sala del tribunal, así que la idea de que la gente pudiera verlo era llamativa. Había algo en el documental que motivó a las personas a apoyarlos. Soy Kathy Bakken y soy cofundadora de Free the West Memphis 3. Vi por primera vez el documental en el año 1995 y me sorprendió, porque para mí era obvio que los chicos eran inocentes.
Así que fui a ver a mis amigos Burke y Grove para mostrarles el documental y para saber si estaban de acuerdo conmigo. El documental me impactó mucho porque me resultaba familiar. Crecí en el sur y tenía amigos que eran como ellos, que patinaban, les interesaba el arte y las películas de terror, y pensé, espera un poco, ¿están diciendo que un álbum de Black Sabbath es evidencia de un asesinato? Yo tengo todos sus álbumes y me encantan. Así que me interesé en el caso. Los tres les escribimos a los chicos. Ellos respondieron rápido y fueron amables, pero nos decían, todavía estamos aquí y no sabemos qué está pasando. Yo pensaba, ¿cómo eso podía ser posible? Así que decidimos ir a Arkansas y hablar personalmente con los involucrados. Cuando llegaron a Arkansas se reunieron con Dan Steedman en su oficina y le preguntaron qué pasaba, que ellos estaban interesados en el caso. Él les dijo sin rodeos que si las personas que estaban reunidas ahí en ese momento no hacían algo pronto, nadie haría nada. Kathy, Burke y Grove rápidamente idean un plan para compartir su visión del caso. Creamos un sitio web para presentar toda la información que habíamos leído y encontrado. Registramos el progreso de estos jóvenes en prisión a través de los años, documentamos nuestras visitas y también las de otras personas que estaban involucradas en el caso. Queríamos mostrar toda la información y que las personas pudieran leerla para que sacaran sus propias conclusiones. Pensamos que saldrían pronto porque la gente se enteraría de esto y no lo aceptaría. Haríamos que los abogados se interesaran, que la gente se interesara y habría una nueva investigación. No existían las redes sociales en ese tiempo, pero este es un ejemplo de una historia en Internet que comenzó a ser viral y cada vez se hablaba más del caso. Damien, Jason y Jesse eran conocidos como los tres de West Memphis. En poco tiempo, la historia llama la atención de las celebridades. Fue increíble, hicieron una lista. Algunos eran músicos. Eddie Vedder, Natalie Maines, Metallica y Johnny Depp contribuyeron de varias maneras usando su arte para llamar la atención sobre el caso. La gente de todo el mundo nos escribía y decía, oye amigo, sé que no me conoces, pero no te rindas, creo en ti. Fue fabuloso. Me dio mucha esperanza y mucho ánimo. En el año 2001, las cosas cambian para los tres de West Memphis. Se aprobó una ley en Arkansas que estipulaba que si un recluso creía que las pruebas de ADN de las pruebas del caso podían exonerarlo, podía solicitarlo. Durante el periodo desde que se cometieron los asesinatos, ya se habían hecho avances significativos en términos de análisis de ADN. Unas pocas células de la piel ahora son suficientes para apelar. La condición era que los acusados tenían que aceptar los resultados en caso de que las pruebas demostraran su culpabilidad, así que los tres chicos dijeron que estaban dispuestos a correr el riesgo. Steedman pide al juez Burnett nuevas pruebas de ADN. 2 años después, la moción es aprobada. En ese momento, el juez Burnett autorizó al laboratorio criminalístico a enviar más de 80 artículos relacionados con este caso a un laboratorio independiente para ser reexaminados. Específicamente, los técnicos se centran en las pruebas que estuvieron en contacto directo con las víctimas. Lo primero que nos demostró el análisis fue que no se encontró ADN de los acusados en la escena del crimen, ni en la ropa que tenían como prueba. El ADN analizado no correspondía a ninguno de ellos. Sin embargo, cuando examinan un artículo en particular, encuentran algo importante. Los cuerpos fueron atados con los cordones de las zapatillas de los niños. Al examinar los cordones, los técnicos del laboratorio encontraron un cabello humano. La pregunta era obvia. ¿A quién le pertenecía? Hola, guapo. En el caso de los tres de West Memphis, se ha descubierto una nueva prueba muy importante. Encontraron cabello en uno de los cordones usados para atar a Michael Moore. Las pruebas de ADN no coincidían con ninguno de los tres acusados, Damien, Jason o Jesse. Esta fue una gran victoria para la defensa porque demuestra que alguien más pudo haber estado en el bosque cuando se cometieron los crímenes.
A medida que se difunden las noticias de las nuevas pruebas, crece el apoyo a los jóvenes acusados y varios artistas de Hollywood comienzan a financiar la investigación. También se involucró el director de la serie El Señor de los Anillos, Peter Jackson, y una de las personas que contrataron era el ex perfilador criminal del FBI, que es muy famoso, John Douglas. Y él revisó las pruebas, las fotos y el informe de la autopsia. Finalmente concluyó que no fue un crimen satánico y que el asesino probablemente conocía a una o a todas las víctimas y que había sido una sola persona. Así que surgió una nueva teoría. ¿Podría haber sido un familiar de uno de estos niños? Para confirmar la teoría, contratan a 2 profesionales para que investiguen. Los investigadores privados Rachel Geiser y Ron Lax comenzaron a indagar en el caso e investigaron al único padre que realmente estuvo en las sombras todo este tiempo. El padrastro de Stevie Branch, Terry Hobbs. Terry Hobbs no fue interrogado oficialmente por la policía en la investigación inicial. Así que Rachel Geiser y Ron Lax examinan el relato que dio la noche en que los chicos desaparecieron. Terry Hobbs dijo que llevó a su esposa Pam Hobbs al trabajo a eso de las 5 y empezó a buscar a Stevie en el bosque a las 6. Los investigadores inmediatamente encontraron un problema con lo que Terry Hobbs decía, ya que no hubo búsquedas a las 6 en punto, hora en que él afirma estuvo en el bosque. Además, la desaparición se informó a las 9. En todo ese tiempo, la policía no había obtenido pruebas de ADN del padrastro de una de las víctimas. Y esa era una pieza faltante clave. Así que Ron Lax y Rachel Geiser fueron a la casa de Terry Hobbs. Fueron una mañana muy temprano. Golpearon la puerta y él los invitó a entrar. Se sentaron y comenzaron a conversar. Le preguntan a Terry qué pasó esa noche, del 5 de mayo del año 1993. Él estaba fumando cigarrillos y repasó la cronología de esa noche. En un momento, se levantó y salió de la sala. Rachel Geiser siente que esta es su oportunidad. Rachel tomó una colilla del cenicero, porque sabía que ahí había saliva de él con su ADN. Los resultados de las pruebas confirman que el ADN encontrado en el cigarrillo coincide con el de la hebra de cabello encontrado en el cordón que usaron para atar a Michael Moore. Esta es una evidencia nueva, muy impactante, que podría situar a Terry Hobbs en la escena del crimen, donde estos chicos fueron brutalmente asesinados. Pensábamos que tenían a las personas correctas, pero nadie hizo pruebas de ADN. La pregunta ahora era, ¿y si Terry hizo esto? ¿Es posible que así hayan sucedido las cosas? Nadie sabía qué creer. Con los resultados del ADN, la policía decide interrogar a Terry Hobbs. ¿Recuerdas a qué hora llegaste a casa el 5 de mayo? Aproximadamente las 3:30. ¿Era de día o de noche cuando salieron a buscar a Stevie? De día. ¿De día? ¿Hay algo que le haya parecido inusual o extraño? Nada más que no me hubiera gustado estar ahí, aunque no es un lugar que frecuento. Hobbs niega haber tenido algo que ver con los asesinatos. Es triste, ¿sabe? Sí, así es. Sinceramente, no tengo idea qué fue lo que pasó en el bosque esa noche. Terry Hobbs afirmó que era absolutamente inocente, y tal vez lo era porque fácilmente podría tratarse de una transferencia secundaria. El cabello que encontraron estaba en el cordón de la zapatilla de Michael, pero él pasaba mucho tiempo en casa de los Hobbs, así que el ADN no era una prueba definitiva. Como no tenían más evidencia, tuvieron que dejarlo ir. Pero las nuevas pruebas de ADN son lo suficientemente convincentes para los abogados de los 3 de West Memphis, así que presentan una apelación que finalmente llega a la Corte Suprema de Arkansas. ¿Qué esperan obtener en la Corte Suprema de Arkansas? Quiero tener otro juicio. Quiero estar de nuevo frente a un jurado y...
delante del estado de Arkansas para presentar todas las pruebas que tenemos ahora y mostrar dónde se cometieron los errores durante el juicio anterior. Quiero ser reivindicado frente a todos. El 30 de septiembre de 2010, el abogado de Damien, Dennis Reardon, comienza a presentar su caso. El hecho es que las pruebas de ADN que no se obtuvieron hace 15 años y que ahora sí se están obteniendo, hace que las cosas cobren relevancia y que se conecten con otras pruebas que no fueron importantes hace 15 años. Dennis Reardon dijo que había varias pruebas que ayudarían a la defensa. Y la Corte Suprema de Arkansas debería considerarlo y enviar el caso al juez Burnett para realizar un nuevo juicio. Semanas después, la Corte Suprema de Arkansas anuncia su decisión. La evidencia de ADN debe ser considerada por el juez Burnett, lo que prepara el camino para un nuevo juicio para Damien, Jesse y Jason. No podía creerlo. Tenía muchas esperanzas en este nuevo juicio. El Estado abriría el caso de nuevo y se daría cuenta de que siempre dije la verdad. Para los tres de West Memphis, surge otra razón para sentirse esperanzados. El juez del primer juicio que había supervisado todo el proceso, David Burnett, fue elegido para trabajar en el Senado de Arkansas, por lo que no sería parte del caso ahora. Fue lo mejor que pudo pasar en el caso de los tres de West Memphis. Tuvimos problemas con algunos de los fallos del juez Burnett, pero finalmente tuvo que hacerse a un lado y alguien más ocuparía su lugar. Soy el juez Laser, ex juez de circuito del Segundo Circuito Judicial. La Corte Suprema me asignó para escuchar el caso. Pero antes de que el juez Laser entre en la sala, recibe una oferta inesperada y extraordinaria. En agosto de 2011, antes de comenzar la audiencia, recibí una llamada de uno de los fiscales para llevar a cabo lo que yo considero una declaración de Alford. Una declaración de Alford es un extraño e ilógico matiz en la jurisprudencia que permite a un acusado declararse básicamente culpable, pero manteniendo su inocencia. Y ese fue el trato. Técnicamente tenían que declararse culpables en el registro, pero si lo hacían, los dejarían ir. Eso no se usaba muy a menudo, pero este caso había sido débil, así que creían que declararse culpables era mucho mejor que pasar por un posible nuevo juicio y perder nuevamente. La oferta que la fiscalía estaba haciendo era increíble, pero había una condición importante. Si se declaraban culpables, podían salir libres después de 18 años y 78 días, y los tres tenían que estar de acuerdo. Me dijeron que alguien me había venido a visitar. Era mi abogado. Él me dijo, ¿y si te dijera que puedes estar en casa mañana? Yo dije, escucho un pero. Debe haber una trampa. Jason Baldwin dijo que no lo haría, que no admitiría algo que no había hecho porque era inocente y prefería dejar las cosas así. En otras palabras, no quería arriesgarse para ir a juicio de nuevo y posiblemente volver a ser condenado. Lo único que puedo decir con certeza es que soy inocente. Estar en prisión era algo que no merecía, pero al mismo tiempo trabajé y me esforcé para construir una vida de la que pudiera estar orgulloso. Jason Baldwin mantuvo una postura increíble porque no solo afectaba su propia libertad, sino que también la de sus amigos. Además, Damien estaba sentenciado a muerte. El 19 de agosto de 2011, Damien Echols, Jesse Misskelley y Jason Baldwin comparecen ante el juez Laser. Hubo una gran audiencia en la que los tres acusados aparecieron en el tribunal. Eddie Vedder estaba ahí y Natalie Maines también. Sabía que si nos hubieran concedido un nuevo juicio, habríamos ganado. Pero entonces había un nuevo elenco de jurados que estaban decididos a encontrarnos culpables antes de que el juicio empezara. Ya no soportaba la situación. Así que tomé la decisión de aceptar la condición.
No quería aceptar el trato, pero es la vida de mi amigo Damien. Quiero agradecer públicamente a Jason también, porque reconozco que lo hizo prácticamente solo por mí. Sí, así fue. Tengo que vivir con esa decisión porque fue la única opción que tenía y que salvaría una vida inocente. No era la decisión correcta que debía tomar. El Estado no debería poner a personas inocentes en situaciones así. Cuando liberaron a Damien, fue uno de los momentos más felices que recuerdo. Nos tomó por sorpresa a todos. Fue maravilloso. ¿Quieres ver a tu hermano? Por supuesto. Tengo muchas ganas de reencontrarme con él. Quiero que esté con mis hijos y también con el suyo. Han pasado muchos años en que he estado perturbado por todo esto. Quiero justicia. Quiero que los tres sean libres. Quiero que sepan que no tengo absolutamente ningún resentimiento contra ellos. Son inocentes y sé que ellos no mataron a mi hijo. El acuerdo asegura la libertad de los tres, pero también reabre una herida de 18 años para las personas que viven en West Memphis. Como Damien, Jason y Jesse son inocentes, ¿quién mató a estos niños? ¿Sientes alivio? No. ¿Por qué? ¿Quién cree que es el verdadero asesino? Terry Wayne Hobbs. Tras cumplir 18 años de prisión por asesinato, Damien Echols, Jason Baldwin y Jesse Misskelley se declaran culpables y salen de prisión. Los tres de West Memphis son liberados y salen del juzgado, pero todos sus partidarios se preguntan, ¿quién cometió estos horribles asesinatos? Muchos miran con recelo al padrastro de Stevie Branch, Terry Hobbs, dado que el cabello que se encontró en los cordones de las zapatillas que se usaron para atar a una de las víctimas era consistente con su ADN. ¿Podría ser mi padre culpable solo por el hecho de que encontraron un cabello en él? Porque los niños estaban todo el día en nuestra casa. Así que podría tratarse de una transferencia secundaria. No creo que mi padre sea capaz de cometer ningún crimen como ese. No puedo decir que Terry Hobbs es el asesino. No sé que los asesinó y no me siento cómodo señalando a nadie con el dedo. Sé lo que es crecer en la cárcel por un crimen que no cometiste solo porque alguien dijo, oye, él debe haberlo hecho, le gusta el rock and roll. No quiero caer en ese mismo juego y decir que Terry Hobbs lo hizo. Según Dan Stidham, las pruebas que recibieron poca atención apuntan en una dirección completamente diferente. Durante la autopsia se tomaron muestras de varias partes del cuerpo, incluyendo los genitales de los niños, y en uno de esos hisopos se encontró una muestra parcial de ADN. El ADN era una muestra muy pequeña. No era suficiente para obtener un perfil genético completo, pero fue suficiente para descartar a los tres de West Memphis y a Terry Hobbs. No tenemos todos los marcadores genéticos necesarios para pasarlo por las bases de datos, pero pertenece a alguien más. Creo que es la persona que fue responsable de los asesinatos y solo tenemos que encontrarla. Creo que estamos buscando a un asesino en serie. Y creo que no conocía a las víctimas y solo las ató y las sumergió. Stidham cree que el lugar donde los cuerpos fueron descubiertos ofrece una visión de la identidad del asesino. Las víctimas se encontraron detrás de un pequeño estacionamiento para camiones, así que tal vez un conductor de camión puede que haya pasado por ahí y lo haya hecho. Sin embargo, la teoría de Stidham no ha sido considerada por las autoridades. Las declaraciones de Alford no eran exoneraciones, sino que quedaban archivadas como condenas. En lo que respecta a la aplicación de la ley, este caso está cerrado.
Creo que estas personas que fueron arrestadas, juzgadas y condenadas son culpables del crimen. Sí, lo creo. No tengo razones para no creerlo. Pero los partidarios de Damien, Jesse y Jason esperan que un día sean oficialmente exonerados. La verdadera justicia ocurrirá cuando encontremos al verdadero asesino. Cuando las condenas de los 3 de West Memphis sean revocadas y los padres de las víctimas reciban la justicia que han merecido durante los últimos 25 años. Hoy, los 3 de West Memphis están construyendo sus nuevas vidas. Pero aunque Jason Baldwin nunca ha encontrado esa justicia para sí mismo, hace lo que puede para encontrarla para los demás. Mi vocación y mi propósito es Proclaim Justice. Esta es una organización sin fines de lucro en donde ayudamos a personas inocentes que han sido condenadas a prisión por crímenes que no cometieron. Así que ahora soy yo el que lucha, como lo hicieron aquellas personas que pelearon por nosotros a lo largo de los años, cuando nadie más lo hacía. Jesse y Damien también están reconstruyendo sus vidas. Jesse Miskelly trabaja y vive en West Memphis. Damien Eccles es productor de cine, autor y artista, y vive con su esposa Lori. Estoy muy orgullosa de quién es Damien hoy. Realmente orgullosa. Mientras los 3 de West Memphis avanzan, las familias de las víctimas luchan por escapar del pasado. Perdimos parte de nosotros mismos. Y no porque hayan pasado 25 años significa que nos despertamos un día y ya no sentimos dolor, porque es todo lo contrario. Cuando pienso en él, lo veo. Y pienso en todo lo que el mundo se perdió al no verlo crecer. Para nosotros, siempre tendrá 8 años. Versión en español, Doblajes Internacionales Tint, Santiago, Chile.